Pero déjenme entrar a la palabra de Dios en esta mañana en Lucas capítulo 15, ¿ok? Jesús andaba caminando, haciendo milagros por aquí, por allá, orando por la gente, andaba con ellos y llegamos al capítulo 15 y dice la palabra de Dios así: muchos de los que cobraban impuestos, y de los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Por eso los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a murmurar. Es interesante, ¿por qué comenzaron a murmurar estos señores? Hay que ir haciéndole preguntas al texto para que el texto nos dé, ¿verdad?, las respuestas al mismo. Dice, este hombre, era lo que decían los fariseos y los maestros de la ley, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, Jesús, que estaba escuchando sus murmuraciones, que estaba escuchando lo que hablaban de él, Jesús, dice la palabra de Dios en el versículo 3, entonces él les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y una de ellas se le pierde. Ya me perdí yo del texto. Y una de ellas se le pierde. ¿No deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja en el campo? ¿No se mueve? Deja las 99 y se va a buscar a la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la pone sobre sus hombros y vuelve a la casa. Después reúne a sus amigos y sus vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ahí encontré la oveja que había perdido. Vamos a dejar hasta ahí versículos 1 al 6 de esta parábola tan interesante que vemos el día de hoy. Pues tenemos aquí a unos escribas y fariseos que están murmurando de Jesús, y el asunto de que murmuraban de él es porque este Jesucristo estaba comiendo con publicanos, los cobradores de impuestos. Acuérdense quiénes eran los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos eran judíos pagados o comprados por el gobierno romano para cobrarle los impuestos a los propios judíos. Entonces los publicanos tenían una situación complicada porque ni los querían los romanos ni los querían los judíos. Entonces tenían una situación difícil. Nadie los quería, eran ellos. Y luego la escritura nos dice que Jesús también comía con ellos, con los pecadores. ¿Cómo te vas a atrever a sentarte a comer con un pecador? Pues yo creo que Jesús ahí también les hubiera dicho que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿No es cierto? Pero vamos a la esencia de la parábola. Esto es lo que eran los fariseos y los escribas y cómo estaban murmurando. Entonces Jesús, la parábola donde les dice, supongamos, él hablando con ellos, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas. Pero yo quiero que observes aquí, porque aquí hay unas cosas interesantes. Tienes 100 ovejas. En aquel entonces, las personas que tenían 100 ovejas regularmente eran los dueños del rebaño, eran los pastores del rebaño. Entonces, sabía quién era. Él había visto de estas 100 ovejas, el pastor había visto nacer a muchas de ellas, había trasquilado a muchas de ellas, algunas ya se las había comido, ¿verdad? Pero él había visto crecer a estas ovejas, las conocía, sabía quiénes eran. Ahora, la pregunta retórica que le hace a estas personas, les dice que si este hombre o quién de ustedes tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja, la pregunta es esta, no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida. Yo quiero que pienses lógicamente. Esta pregunta se las estaba haciendo escribas y fariseos y hoy nos la hace a nosotros, porque la verdad, ¿qué valía una oveja contra 99? No es absurdo dejar 99, absurdo para la mente humana, dejar 99 ovejas que valen
el 99%, para ir a buscar solo una. ¿Te das cuenta de esto? Lo que está haciendo Jesús aquí es hacerles ver la importancia y el valor que tienes tú. Tú vales, querido hermano y hermana, tú y yo valemos por lo que Jesús ha hecho en nosotros, no por lo que nosotros somos, hacemos, creemos o pensamos o tenemos. Entonces eres tan valioso, imagínate, eres tan pero tan valioso más allá de 99 ovejas. Eso es increíble. Es un papá que deja todo por ir a buscarte. Deja todo por ir a buscarte. Dios te ama de una manera increíble. Pero mira la pregunta retórica que hace Jesús aquí. Fíjate bien, dice, y se va a buscar la oveja hasta encontrarla. Yo quiero que subrayes en tu Biblia esa palabra, hasta encontrarla. O esas dos palabras para que no te pierdas. Hasta encontrarla. O sea, Jesús te ama tanto, te conoce de tal manera, que Él te va a estar buscando en el último rincón del mundo para atraerte hacia Él, abrazarte y tomarte entre sus brazos. Ahora, aquí una pregunta que yo me haría. ¿Acaso a Dios se le pierde algo? ¿Acaso Dios puede perder algo? Yo no lo creo. Aquí esta parábola nos está hablando de un principio divino y Él se las está poniendo a estos hombres fariseos y escribas. ¿Acaso Dios puede perder algo? Claro que no. ¿Por qué se pierde algo, en este caso la oveja? Déjame te cuento que las ovejas son un poco distraídas, son un poco, diríamos por ahí, un poco tontitas. Por eso te das cuenta, los pastores van adelante de las ovejas. Allá en aquellos lugares hay muchos apriscos, muchas piedras, despeñaderos y todo esto. Y entonces el pastor va adelante de la oveja. Va delante de ella guiándola. Él va viendo dónde hay un risco, entonces se da la vuelta. Y las ovejas solo van comiendo y siguiéndolo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se pierde esa oveja? Esa oveja se pierde por distracción, porque no está escuchando la voz de su pastor. O algunos pastores, yo he visto algunos que les silban a sus ovejas. De hecho, en Juan 10:27 la palabra de Dios nos dice que las ovejas oyen su voz, Él las conoce, o sea, el pastor conoce a sus ovejas que escuchan la voz, ¿verdad? Y le siguen. Yo quiero hacerte una pregunta aquí. Si yo te dijera, ¿cómo sabes que eres cristiano? ¿O qué significa ser cristiano? ¿Qué me responderías? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué me responderías? Ir a la iglesia todos los domingos, dar mi diezmo, orar todos los días, leer la Biblia todos los días. ¿Eso es ser cristiano? Paramos a Jesús a la luz de Juan 10:27 y le dijéramos, Jesús, ¿qué hace a una persona ser cristiano? Claro, obvio, aparte de hacer esta aceptación por Jesús. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esas son tres características fundamentales de cualquier cristiano. Un cristiano oye la voz de Dios, Jesús lo conoce, ¿sí? Y este cristiano, este hombre, le sigue a Jesús, le sigue para no perderse. Pero en esta vida, queridos hermanos, esta oveja de la parábola probablemente se perdió por andar distraída, vio un pastito más elevado y se fue por allá en vez de seguir al pastor. Mi querido hermano y hermana, hoy en día la vida nos presenta infinidad de cosas, riquezas, fama, muchas cosas para distraernos de escuchar la voz del pastor.
Y en esta mañana yo quiero motivarte a que no te pierdas de la voz de tu pastor, que puedas escuchar la voz de tu Padre Celestial para que Él te guíe a lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23. Ahora, yo te decía que en esos lugares montañosos, rocosos y todo esto, ¿verdad? Pues va la oveja, y la oveja, al estar ahí solita, corre muchos peligros. Hay lobos, hay animales depredadores, la neblina baja terrible en esos lugares, hace mucho frío y los depredadores están al acecho de la oveja. Por eso el pastor deja las 99 para irla a buscar hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Así lo hace Jesús contigo y conmigo, hasta encontrarnos, mi querido hermano. Hasta encontrarnos, como lo vemos ahí en el versículo 4. Entonces dice, aquí seguimos leyendo, cuando la encuentra lleno de alegría, versículo 5, cuando la encuentra lleno de alegría, la pone sobre sus hombros. ¿Cuánto crees, Giselle, que pese una oveja? ¿Pesará más que tú? ¿Una ovejita? Sí, seguro que sí. ¿Verdad? Una oveja, pues, ha de andar, pongámosle 60 kilos, 40 kilos, de las de allá, ¿verdad? Las de México son más bajitas. Pero pongámosle 50 kilos a una oveja. Entonces, este pastor no solo va a rescatar a su oveja que se había perdido, y se había perdido por el afán de la vida, ¿sí? Hablando de nosotros aquí en esta tierra. Nos perdemos, nos alejamos del pastor, nos vamos yendo poco a poco, nos vamos alejando porque dejamos de oír la voz de Jesucristo. Y cuando nos damos cuenta estamos completamente alejados, aislados y en medio del peligro como esta oveja. Pero el asunto aquí es que Jesús va hacia ti hasta encontrarte. Y una vez que te encuentra, dice que Él se llena de alegría, de gozo. Es tanto el amor de Dios por ti, querido hermano y hermana, que ese gozo, Él se olvidó de esas 99. Hay 99, hay más hermanos y hermanas que están bien con Dios, que están cerca de Dios, que están buscando de Dios. Ellos están protegidos, ellos escuchan la voz de Dios, pero hay uno, y quizás eres tú, que te alejaste, que estás oyendo este audio el día de hoy, este video, y que a lo mejor te alejaste, te apartaste de oír la voz de Dios y te sientes mal, perdido. Déjame decirte que Jesús hoy quiere buscarte, quiere encontrarte, y cuando te encuentre lo va a hacer hasta que lo haga, hasta que te encuentre lo va a dejar de hacer. Y entonces Él te va a poner sobre sus hombros y te va a llevar, pero no te va a llevar hasta solo con el rebaño. Dice la Escritura que lo lleva hasta su casa. Un dato curioso más de las ovejas. Las ovejas no son como las cabras. ¿Qué eres tú, oveja o cabra? Las ovejas, queridos hermanos, son para andar, ¿sí? En una manada, ¿sí? En grupo. Se necesitan una de la otra, no son para andar solitas. Las cabras no, las cabras hasta tienen sus pezuñas diferentes. Esas, si se van al monte y déjalas, no les pasa nada, no se van a caer. Las cabras se van a subir, ¿no? Incluso a veces, yo me acuerdo cuando era niño, me decían, ay, pareces cabra loca, ¿no? Porque andas brincando de aquí para allá. Y así las cabras en el monte andan por aquí, por allá, no se caen. Las ovejas no son así. Las cabras son más aisladas. Las ovejas no, las ovejas siempre están en grupo, se calientan, se siguen, escuchan la voz del pastor. Así es la voz de Jesús. Entonces, llega este hombre por esa oveja que se había perdido y se pone contentísimo. ¿Sabes el valor que tienes? El valor que tú tienes, tú vales, tu autoestima, lo que tú eres, es por lo que Jesús ha hecho por ti al irte a buscar a donde quiera que estés cuando tú te alejas del Señor, cuando tú te alejas de Dios. Él va y te busca y enfrenta las cosas más terribles como este pastor de esta parábola.
¿verdad? Puede ser, como decía yo hace un rato, animales depredadores, puede ser en la vida las situaciones difíciles y adversas. Bueno, dice el versículo 6. Versículo 5, lleno de alegría, la pone sobre sus hombros. ¿Por qué no le agarró solamente un barazo y la regresó? ¿Por qué no iba ahí empujándola simplemente a que se uniera al grupo? No, porque él sabía que esta oveja, al estar aislada, al estar apartada de la manada, del grupo, y estar perdida, y bastante tiempo, algún tiempo, él tenía que estar seguro de que la oveja llegara a su destino sin ningún daño. Porque bien podría haberla empujado, ¿no es cierto? Arriado, digámoslo así, con la varita en las pompis, órale. Pero no, la pone sobre sus hombros. Así hace Jesús con nosotros. Verso 6. Y vuelve a la casa. Vuelve a la casa. Después reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que había perdido. Alégrense conmigo. Queridos hermanos y hermanas, este es el gozo que debemos de tener cuando una persona que se ha alejado del Señor y regresa. Es el gozo que debemos de tener cuando alguien regresa a la casa del Señor. Así es que, amados hermanos, Dios te ama tanto, pero tanto, 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 que tú vales todo el amor de Dios hacia ti. Tienes que entender, querido hermano, que debes escuchar la voz del pastor, que debes dejar que Él te conozca, que Él te atienda, y debes de seguir al pastor a donde Él te diga que vayas, a tu pastor, a Jesucristo. Estoy hablando del príncipe de los pastores, estoy hablando de Él, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Jesucristo, y tú tienes que seguir a Jesucristo a donde quiera que Él te esté llamando y guiando. Entonces, amados hermanos, esta parábola es interesante, y luego viene la parábola de la moneda perdida, que ya en alguna otra ocasión les compartí sobre esto. Pero tenemos aquí varios elementos con los cuales nos podemos quedar. Uno es que hemos sido creados para estar juntos. Tú no puedes estar aislado, no te aísles. Digo, salvo que tengas COVID, ¿verdad? Pues ponte ahí en una recámara, pero no te aísles. Necesitamos estar en grupo. Aunque muchos de nosotros nos creemos independientes y autosuficientes, y puede ser que sí, pero la verdad es que no estamos diseñados por Dios para estar separados. Estamos diseñados por Dios para estar unidos. Juntos somos mejores. Esa es una cosa. La otra cosa es, tú no te preocupes si de repente te has perdido, porque Dios te va a buscar. Dios te va a buscar hasta encontrarte. De hecho, no te va a dejar en paz. Así que, amado hermano, Él ya te encontró, y si Él ya te encontró, gózate. ¿Qué es la siguiente cosa? Gózate con la gente que está a tu alrededor, con la gente que está ahí contigo, porque tú tienes la bendición de seguir a Jesucristo, de aprender de Él. Escucha su voz y le sigues, y Él te conoce. Entonces, querido hermano, necesitas entender que Dios te ama tanto y que tú vales por lo que Él te ama. No porque eres valioso te ama. ¿Me explico? Es muy diferente. Tu valor lo da Jesucristo. No que tú vales y soy tan importante y soy la última Coca-Cola en el desierto y por eso Dios me ama. No es así, mi hijo. No es así, mi hermano. No. Tú vales tanto porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz del Calvario. Hay gente a tu alrededor que a lo mejor no ha hecho una decisión por Jesucristo. Es tiempo de que tú le digas del amor de Jesús, que le ama tanto, que Él lo va a buscar hasta encontrarlo. Él lo va a buscar hasta encontrarlo. Así que entonces, hermanos, déjenme orar por ustedes para que sigamos adelante y no nos perdamos con los placeres de la vida, con los deseos de la carne y los deseos de la vista, ¿verdad? Que eso no nos aparte del camino
del Señor, porque es muy fácil irnos por la tangente y dispersarnos del grupo. Que seamos fortalecidos, que seamos animados por el poder de su presencia y de su Espíritu Santo. Déjenme orar por esta parte, por si hay alguien ahí entre ustedes que quiera hacer una decisión por Jesucristo y bendecir su vida. Y después, ¿les parece? Volvemos para orar por algunas peticiones más que hayan ustedes puesto ahí en el grupo. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos amas tanto, Señor, que tú dejas las 99, Señor, que dejas, por así decirlo, lo importante para ir a buscar lo más importante. Gracias porque tú así lo hiciste conmigo y con mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Señor, porque a pesar de que no escuché tu voz, a pesar de que yo me alejé, me distraje, me perdí en la vida, tú pusiste tus ojos sobre mí hasta encontrarme, me encontraste y me salvaste. Gracias, Señor. Gracias porque yo valgo por todo el amor que tú me tienes, porque tú me has creado, porque tú me has formado. Gracias, Señor Jesús. Si hay alguno entre ustedes que no ha hecho su decisión por Jesucristo, puede decir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, que me limpies de todo mal. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Espíritu Santo, instrúyeme en tu camino. Guíame a una iglesia, guíame en tu palabra. Hoy me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador. Nunca me sueltes, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, no es una oración mágica, es una oración de fe. Entonces, si tú hiciste esta oración de fe, debes de tener la plena seguridad que ahora tú eres parte de la familia de Dios. Déjame saber si hiciste esta oración de fe ahí por un mensajito y con gusto yo te voy a mandar material para que sigas aprendiendo, estudiando, creciendo en el camino del Señor. Nunca dejamos de estar creciendo y aprendiendo.